Bien. No sé por qué me aparece un cartel que se quitará gente, se quitó a alguien, no sé, ahora volverá a aparecer ese alguien. Bien. ¿Ven ahí, chicos, la presentación? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, empezamos entonces con la segunda clase de complejos, ¿está bien? Bueno, lo que habíamos visto la clase pasada, eh, definimos qué eran los números complejos y los definimos como la forma binómica de un complejo, los trabajamos en forma binómica, ¿sí? O sea, un complejo es un número, ¿está bien? Recuerden que los números complejos es una extensión de los números reales, o sea que todo número real es un número complejo, y además hay más números en los complejos que números reales, ¿está bien? Entonces, o sea, hay otros números, ¿sí? Entonces, todo número complejo Z es un número de esta forma, A más BI, donde A y B son números reales, ¿está bien? E I era la unidad imaginaria, que la particularidad de la unidad imaginaria esta era que I al cuadrado era un número que se llamaba I, que le pusieron I, que I al cuadrado valía menos 1, ¿sí? Esa era la importancia de la unidad imaginaria y así se definía. Entonces, todo número complejo es un número que tiene esta forma, al número A se lo llama parte real, y al número real que acompaña ahí se lo llama parte imaginaria de Z. ¿Está bien? También habíamos visto, fíjense que como todo número complejo está definido por dos números reales, la parte imaginaria y la parte imaginaria y la parte real, esos dos números reales determinan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo número complejo lo puedo representar como un par ordenado. Entonces lo íbamos a poder graficar en el plano complejo. ¿Está bien? Esperen que tengo que aceptar a alguien más. Bien. Entonces, lo último que habíamos visto, en la última partecita, habíamos visto que estos números complejos los podíamos sumar, los podíamos multiplicar, los podíamos dividir, o sea, podíamos hacer las operaciones que podíamos hacer con la suma y el producto de números reales, ¿está bien? Y habíamos definido el conjugado de un número complejo como, si el complejo Z tenía la forma A más BI, su conjugado iba a ser A menos BI. O sea que lo que hace, si el conjugado es un número complejo que surge del complejo Z, que resulta de cambiarle signo a la parte imaginaria, nada más, ¿sí? Eso sería el conjugado de un número complejo. Bien. Entonces, esto ya lo vimos. Profe, Sí, ¿por qué está igualado a Z? Z es el nombre que le... ¿Está bien? Pero no es que esté igualado a Z, o sea, sino que Z se le llama al número complejo. También podría haber puesto directamente A más BI, ¿está bien? Pero el complejo Z, ¿sí? Cuando yo digo un complejo Z, la forma que tiene ese complejo Z es de la forma A más BI, ¿está bien? Sí, Como cuando yo digo un vector B, que le pongo es igual a el par ordenado AB, lo mismo, es para, en vez de poner este par ordenado, podemos poner el nombre Z, y si a Z le ponemos igual al par ordenado, es porque Z representa ese par ordenado, ¿está bien? sí, profe, claro. Eso es solamente. Bien. Pero esperen que sigue llegando gente. Bien. Bueno, entonces ahora fíjense que esta es la forma binómica de un complejo. Un real más un real por I, que es la unidad imaginaria. Ahora vamos a ver otra forma de representar este complejo, además de la de par ordenado, que es otra forma distinta de representar el complejo, pero fíjense que básicamente la forma binómica y la forma de par ordenado nos da la misma información, porque la información que nos da es la parte real del complejo y la parte imaginaria del complejo. ¿Está bien? Ahora lo que queremos hacer es representarla de otra manera, porque esa otra manera que vamos a ver ahora de representar un complejo sirve para resolver algunas situaciones, ¿está bien? Es más útil para resolver algunas situaciones. Entonces, vamos a ver ahora, para eso, para, digamos, ver esa otra manera de representar a un complejo, vamos a tener que definir argumento y módulo de un complejo, ¿está bien? Vamos a empezar por qué significa el módulo de un complejo.
El módulo de un complejo, si tenemos un complejo cualquiera de la forma A más BI, el módulo es la raíz cuadrada, se define así, como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y se va a notar entre barras. Como se notaba el valor absoluto de un número real, bueno, pero ahora cuando estas barras se las pongo, digamos, a un complejo, lo que significa es el módulo del complejo. Y vamos a ver qué interpretación tiene y qué propiedades tienen este módulo de un complejo. Fíjense que es un número real que se le asocia a un complejo, ¿está bien? Porque a cuadrado más b cuadrado son números reales. Le saco la raíz cuadrada a algo positivo y me da un número real. Así que si tienen un complejo, el módulo del complejo, que es hacer esta cuenta, es un número real que se le asocia al complejo, nada más, ¿está bien? Entonces fíjense que la primera propiedad que uno ve es que por cómo está definido el módulo de un complejo, la raíz cuadrada de un número real, positivo por supuesto, siempre me va a dar positiva esta raíz. Si el resultado de esta raíz es siempre un número mayor o igual que 0. Cualquiera sea el complejo Z, si yo le calculo su módulo, siempre me va a dar mayor o igual que 0. ¿Está bien? Y una de las propiedades geométricas que tiene esto, el módulo, que es importante, es que representa la distancia que hay entre el punto Z, que representa el complejo. Recuerden que los complejos pueden ser graficados en el plano por un punto. Bueno, es la distancia que hay entre ese punto que representa el complejo y el origen. ¿Está bien? ¿Cómo lo podemos ver esto? Fíjense en el siguiente gráfico. El complejo Z es este punto que está acá, que es A más BI. ¿Está bien? Bueno, ese Z que está acá, que es A más BI, uno puede determinar, tiene parte real A, fíjense que acá está la parte real A, y tiene parte imaginaria B, que es esta que está acá. Entonces, uno sí determina este segmento, grafica este segmento desde el origen hasta el punto, y consideramos este triangulito que estoy señalando acá, este es un triángulo rectángulo. ¿Está bien? En un triángulo rectángulo, ¿qué teorema importantísimo del 500 antes de Cristo, más o menos, fíjense la antigüedad del teorema, que pueden usar si ustedes tienen un triángulo rectángulo? Pitágoras. Pitágoras, perfecto. Entonces la hipotenusa, que es esta longitud, al cuadrado, es lo que dice Pitágoras, es igual a A, que es la parte real, en este caso es lo que mide la parte real, al cuadrado, más la longitud de este cateto al cuadrado, que está dada por B, en este caso en el gráfico, ¿está bien? Entonces, por Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Y si despejamos hipotenusa, aplicamos raíz a ambos miembros, me queda que la longitud esta, que es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Pero eso justo lo habíamos definido como módulo de Z. Entonces lo que estamos demostrando con este gráfico es que la longitud o sea, lo que vale la hipotenusa, que es la distancia del complejo al origen, es exactamente el módulo de Z. Entonces la información que me brinda el módulo de Z es la distancia del complejo al origen. ¿Está bien? Otra de las cosas que es importante es que si Z es un número real solito, ¿está bien? Fíjense, si Z es un número real. Si Z es un número real, ¿qué forma tiene acá el complejo Z si es un número real? Z igual Z igual a A. A, claro, más 0i, ¿no es cierto? O sea, B vale 0. Entonces, ¿qué pasa ahí si yo calculo el módulo? Si calculo el módulo, acá me queda A cuadrado más nada, o sea que me queda cuadrado adentro de la raíz, y raíz cuadrada de A cuadrado. Y eso, por propiedad de valor absoluto, ¿cuánto es? A. La de A cuadrado es A solito. La raíz cuadrada de A cuadrado. De A. Valor absoluto de A, ¿sí? Valor absoluto de A. Quiere decir que cuando A es un real, el módulo de Z coincide con el valor absoluto de un número real. ¿Está bien? Por eso extiende, digamos, los complejos extienden a los números reales. ¿Está bien? Bien, vamos a ir a un ejemplito. Pero bueno, lo importante que hay que acordarse es cómo está definido el módulo de un número complejo
que me va a dar un número real positivo seguro, ¿está bien? Por cómo está definido, y que representa geométricamente la distancia del complejo al origen. ¿Está bien? Esperen que sigue llegando gente. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿está? Entonces supónganse que me dicen, si z es igual a 2 menos i, hallar la distancia de z al origen. Bueno, si me piden hallar la distancia del z al origen, yo ahora lo voy a graficar, ¿qué dijimos recién? Que está dada por qué la distancia de z al origen. El módulo de Z. El módulo de z. Entonces lo que me están pidiendo en realidad, esperen que vamos a graficarlo ahora, es calcular el módulo de z. Sale medio chueca la línea, es difícil la línea vertical acá. Bien, entonces para graficar el complejo, lo que hacemos es los ejes, recuérdense que los complejos lo podemos identificar en el plano. El eje horizontal siempre es la parte real de z, ahí vamos a poner la parte real de z, y el eje vertical es la parte imaginaria de z, y graficamos el complejo z menos 2i, ¿está bien? Entonces, 2 es la parte real, acá estaría el número 2 más o menos, ¿está bien? Y menos 1 es la parte imaginaria, que la graficamos en el eje y, digamos, en el eje vertical. Y entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es poner cuál sería el complejo, ¿sí? Como grafican un vector cualquiera. Este de acá sería el complejo Z, ¿está bien? Ese sería el complejo Z. Es 2 menos i, ese sería el complejo Z. Y lo que me piden es hallar la distancia al origen, o sea que lo que me están pidiendo en realidad es calcular esta distancia, ¿está bien? Pero sabemos, por lo que vimos recién y que demostramos recién, que esa distancia está dada por el módulo de z. Entonces lo único que tengo que hacer es encontrar el módulo de z con la formulita del módulo de z, que es la que se tienen que acordar, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuál es la parte imaginaria de este complejo acá? Menos 1. Menos 1. Entonces sería, ojo con los paréntesis acá, al cuadrado. ¿Está bien? Entonces esto en definitiva me queda raíz de 5. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo acá es que la distancia del origen al complejo Z, esa distancia vale raíz de 5. Y está dada por el módulo de Z. ¿Está? Esa es la interpretación. Sí. El número complejo, el complejo en realidad en sí siempre es un punto. Puede representarse por un punto, sí, porque en realidad el complejo lo puedo notar de muchas maneras a un complejo, ¿está bien? Lo puedo notar de esta forma, que es 2 menos i, que se llama forma binómica. Lo puedo notar como par ordenado, ¿está bien? Que si lo noto como par ordenado, este complejo z lo puedo notar como 2, menos 1, ¿está bien? Esto también es un complejo, y si lo represento en el plano, un punto representado en el plano es el puntito este que está acá, ¿sí? Sí. Todo punto del plano representa a un complejo, ¿está bien? Bueno. Bárbaro. Bien, entonces, si ahora les hago esta pregunta que está acá. Dice, graficar todos los zetas complejos que cumplen que el módulo de z es exactamente igual a 2. Díganme algún complejo, por lo menos, todavía no me los digan todos, pero algún complejo que verifique esa condición. A ver. Z igual a 2. Lo de z sea igual a 2. ¿Perdón, que no escuché? Z igual a 2. O Z igual a 2. 2, sí. Perfecto. Entonces, z igual a 2 estaría más o menos por acá, ¿sí? Si ese es el 2. Z igual a 2 sería este, ¿no? Ese sería el complejo z igual a 2. Z igual a 2 sí, me dijeron también. Entonces, si acá tengo el 2,
z igual a 2i, este punto que está acá también estaría, ¿sí? Todos, este complejo rojo que puse acá, la distancia del origen a este punto es 2, por lo tanto cumple que el módulo de z sea 2. Este también cumple que la distancia de este punto al origen sea 2, así que también cumple eso. ¿Hay algún otro o son esos todos los que están? Todos los que hay. Hay más. Circunferencia de radio 2. Claro, porque también estaría, fíjense que todos, este también estaría, y este también estaría, que este sería el punto menos 2i, y en realidad todos los del medio que distan 2 unidades del origen también, y los puntos que distan 2 unidades de un punto determinado, que en este caso es el origen, ¿qué formaban, digamos? Formaban una circunferencia de radio 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto nos va a servir más adelante, que los complejos que verifican que su módulo es una constante, en realidad se encuentran sobre una circunferencia de radio esa constante. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí. ¿Está? Bien. Bueno, entonces eso es para graficar más o menos qué significa el módulo de un número complejo. ¿Está? Bien. Esto nos va a servir para encontrar la otra forma que es útil de escribir a un complejo que se llama forma trigonométrica. Esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué propiedades tiene el módulo de un número complejo. Así como se acuerdan que en la clase pasada vimos propiedades del conjugado de un complejo y tenía varias, el módulo también tiene varias propiedades, ¿está bien? De un complejo. Fíjense que tomo dos complejos genéricos, un complejo A más b i y otro complejo cualquiera, C más d i. Son dos números complejos cualquiera. La primera propiedad, que es la que vimos recién, es que el módulo de un complejo sea mayor o igual que C. O sea que si nosotros les pedimos encontrar el módulo de un complejo y ustedes ponen que el módulo del complejo es menos 2, eso estaría mal, ¿está bien? Porque el módulo de un complejo siempre es positivo o cero a lo sumo, ¿está bien? ¿Cuándo va a ser cero el módulo del complejo? Cuando el complejo sea el número 0, ¿sí? Es la única manera de que sea 0, ¿está? El módulo del complejo. Fíjense que si uno lo interpreta como la distancia, ¿está bien? Como la distancia del complejo al origen, no me anda bien el mouse, pero bueno, como la distancia del complejo al origen, si la distancia del complejo al origen es 0, es porque el complejo es el punto que está en el origen, ¿está bien? Otra de las cosas que lo podemos ver del gráfico, que el complejo, el módulo del complejo, siempre es mayor o igual que su parte real y que su parte imaginaria. Fíjense que esto lo podemos ver en el gráfico este. ¿Qué era el módulo del complejo acá en el gráfico? Era la hipotenusa, ¿está bien? ¿Y quién es la parte irreal acá? Un cateto. ¿Y quién es la parte imaginaria? Otro cateto. Bueno, lo que estamos diciendo, en realidad, es que los catetos del triángulo rectángulo que puedo armar siempre son más chicos que la hipotenusa. Bueno, eso se ve en el gráfico, digamos, ¿está bien? Entonces siempre el módulo va a ser mayor que su parte real y mayor que su parte imaginaria. ¿Está bien? Otra de las propiedades, que acá la recuadré porque la vamos a usar bastante más adelante, es que, fíjense que esta propiedad que hace, me relaciona el módulo de un complejo con su conjugado, ¿está bien? Y lo que me dice es que el módulo del complejo al cuadrado es igual a z por z conjugado, ¿está? Vamos a demostrar esta propiedad. Vamos a demostrar algunas de las propiedades, ¿sí? Otras creo que las tienen en el práctico, igual tienen propiedades de complejos también en el práctico. Pero fíjense que se prueba de manera muy fácil, muy sencilla, esta propiedad. ¿De dónde saldrían para probar esta propiedad? A ver, si ustedes tienen que probar esto, que z por z conjugado es igual a módulo de z al cuadrado, ¿qué plantearían? Profe, Pues, se dejó de Profe, compartir. dejó de compartir. ¿Dejé de compartir? Ah, Sí, a ver. Se ve que apreté algo que no tenía que... Esperen que sigue llegando gente que se está levantando ahora. Ahí está. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe, ahí se ve bien.
Bien, entonces, si tendríamos que probar que z por z conjugado es módulo de z al cuadrado, esto vale para cualquier z que pongan, ¿está bien? ¿Cómo empezarían para demostrar esto? Puede ser por el hecho de que z por z conjugado era igual a al cuadrado más b al cuadrado. Claro, eso lo podríamos usar, si queremos podemos usar esa propiedad, y si no, como esto sale de manera sencilla, digamos, ¿está bien? Uno podría partir de este lado de la igualdad, porque fíjense que yo tengo que probar la igualdad, no puedo partir de la igualdad nunca, ¿está bien? Porque es lo que yo quiero probar. Entonces yo puedo partir de un lado de la igualdad, desarrollarlo y llegar al otro lado, ¿está bien? Entonces uno lo primero que tiene que hacer cuando empieza la demostración, y va a trabajar con parte real y parte imaginaria, vamos a suponer en la demostración, ¿sí? Vamos a poner demostración para decir que estamos demostrando, y vamos a suponer que el complejo Z es un complejo cualquiera, como me dicen ahí. O sea que tiene la forma A más BI. Y ahora voy a partir de este lado de la igualdad y voy a llegar al otro, ¿sí? Y así se demuestra. Hay que intentar plantear eso y bueno, y ver que podemos llegar del otro lado, ¿no? Y rogar que uno haciendo cuentitas llegue del otro lado a lo que tiene que probar, ¿sí? Entonces, si yo supongo que Z es A más BI, Z por Z conjugado va a ser A más BI por, ¿quién es el conjugado de Z? Si Z es A más BI. A menos BI. A menos BI, perfecto. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo multiplicaba acá dos complejos? Hago las distributivas de todo con todo, ¿está bien? Entonces es este con este, este con este, este con este y este con este. Al hacer todas las distributivas, me queda A cuadrado menos ABI, ¿está bien? Cuando hago este por este, ABI, y ahora me queda menos B por I cuadrado, ¿está bien? Cuando hago el segundo por el segundo. Pero I cuadrado vale menos 1, y fíjense que lo que está en el medio se me canceló, porque acá me queda menos ABI y acá me queda más ABI, entonces ahí se me canceló. Entonces en realidad lo que me queda es A cuadrado, como I cuadrado vale menos 1, esto se convierte en positivo, y me queda A cuadrado más B cuadrado, ¿está bien? Y esto, podríamos, lo que decía su compañero era directamente usar esta propiedad de conjugado, que se puede también, que la propiedad de conjugado era que z por z conjugado me daba este número real, y acá ya llegamos, porque ¿quién era el módulo de z? Era la raíz de todo esto. Si lo elevo al cuadrado, esto exactamente coincide con módulo de z elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahí ya estamos, ya llegamos a demostrar la propiedad. Y de esa manera tienen que demostrar las que tienen ustedes en el práctico, ¿está bien? Pero tienen que partir de un complejo cualquiera, le ponen la forma y después haciendo las cuentitas van a llegar, ¿sí? Esta propiedad, acuérdensela porque la vamos a usar un montón, ¿sí? Z por Z conjugado me da un número real y no me da cualquier número real, sino que me da la distancia de Z al origen al cuadrado, ¿sí? Otra de las propiedades, que lo podemos ver de un gráfico si quieren, se puede probar analíticamente, pero ustedes háganlo analíticamente, yo se los muestro del gráfico, es que los módulos de z, z conjugado y menos z coinciden. Fíjense, para ver la primera igualdad, que el módulo de z coincide con el módulo de z conjugado, gráficamente la vamos a ver. Si z es un complejo A más BI, su conjugado era el simétrico de espectro del eje X, ¿está bien? Porque era Z menos BI, lo que cambiaba de signo era la parte imaginaria. Acá se me forman dos triangulitos rectángulos exactamente iguales, ¿está bien? Porque este lado B es lo mismo que este, esto mide B, y esto mide B, y esto mide A, y esto mide A, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distancia, el módulo de Z es la distancia del origen a Z. Esta hipotenusa de acá, o esta diagonal del rectángulo, es exactamente igual a esta diagonal de acá. Y esta diagonal de acá es la distancia del origen a z conjugado, por lo cual es el módulo conjugado. Entonces lo que estamos viendo acá es que los módulos de z y de z conjugado coinciden. Y también va a coincidir con el módulo de menos z. Díganme, ¿dónde estaría
el complejo menos z? ¿En qué cuadrante estaría el complejo menos z? En el cuarto, puede ser. Claro, porque si A está acá, menos A está de este lado. Y si B está acá, menos B está de este lado. Quiere decir que es menos A menos B me quedaría. Entonces el complejo Z estaría en esta otra punta. Y este sería el tercero, ¿no? El tercer cuadrante. Acá estaría, ¿sí? Pero también se armaría otro rectángulo exactamente igual a este, y entonces la distancia que hay del origen a menos Z también sería la misma que la de el módulo de Z, ¿sí? Coincide con el módulo de Z, ¿está? Una de las cosas otra de las propiedades que tiene el conjugado es que respeta el producto, ¿está bien? Quiere decir que el módulo de un producto de complejos es el módulo del primero por el módulo del segundo. Vamos a demostrar esta propiedad que está acá, porque esta tiene un pequeño truquito, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que para demostrar esta propiedad que está acá, ¿qué vamos a hacer? Tengo que demostrar que esto vale para todo Z y para todo W complejo. Entonces, lo que voy a partir en la demostración, ¿está bien? En la demostración voy a partir del módulo de Z por W, de una de las partes, pero elevado al cuadrado. ¿Qué acabamos de ver recién? Que el módulo de un complejo al cuadrado ¿a qué era igual? Por una propiedad que acabamos de demostrar recién. La raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Eso es si el z tiene la forma a más bi, pero vamos acá atrás. ¿A qué es igual Del conjugado. acá? El parte del conjugado. Exactamente, el complejo que está dentro por el conjugado de ese complejo, ¿está bien? Entonces, fíjense que el módulo del complejo, ahora el complejo que yo estoy considerando es el complejo z por w. Entonces, el módulo de ese complejo al cuadrado va a ser igual a z por w, que es el complejo que está dentro, por su conjugado. Z por w conjugado. ¿Sí? Ahí lo que estamos usando, si quieren, le podemos poner un 1 y ponerlo abajo, la propiedad. Lo que estamos usando es que la propiedad de recién, de que z por z conjugado, es el módulo de ese complejo al cuadrado. Pero fíjense la importancia, como esto vale para cualquier z complejo, también vale para el complejo z por w, porque el complejo z por w es un complejo. Entonces lo puedo descomponer de esa manera por la propiedad anterior, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Por propiedades de conjugado, el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Entonces esto me queda z por w por z conjugado por w conjugado. Y acá voy a señalar la propiedad 2 que estamos usando, es que cuando yo tengo z por w conjugado, eso por propiedad de conjugados es z conjugado por w conjugado. ¿Está? Y a ver ahora si se les ocurre qué tengo que hacer para llegar a lo que tengo que llegar y armarme esto. ¿A alguien se le ocurre algo de qué plantear? Los módulos, ¿Aplicar módulo? claro, porque ya lo tenían de antes o se les va cuando lo hacemos al cuadrado. Lo que pasa es que no puedo aplicar módulo en una sola parte de la igualdad, ¿no? Porque yo acá voy con iguales, ¿sí? Lo que pongo acá es exactamente lo que pongo acá, que es exactamente lo que pongo acá, que va a ser exactamente lo que pongo de este lado. ¿Qué pasa si yo junto, porque acá hay todo producto, ¿no? ¿Qué pasa si junto z con z conjugado? Me quedaría z al cuadrado. Me quedaría módulo El de módulo. z al cuadrado, ¿sí? Es esta propiedad de acá, ¿está? Entonces voy a juntar z por z conjugado y voy a juntar w por w conjugado, porque el producto es conmutativo, ¿está bien? Y ahora otra vez por la propiedad 1, ¿sí? Fíjense que entonces me queda módulo de z al cuadrado por módulo de w al cuadrado, ¿está? Entonces, ¿a qué llegué en definitiva? Fíjense a lo que llegamos.
yo partí del módulo de z por w al cuadrado, de esto, y llegué a que eso es igual, porque son todos iguales, al módulo de z al cuadrado por módulo de w al cuadrado. Entonces, fíjense que si yo aplicara raíz a ambos miembros, ¿qué me quedaría? Lo que tenía que demostrar. ¿Está bien? Fíjense que lo que llegamos acá, vamos a ponerlo, así queda escrito. Luego, lo que hemos demostrado recién es que z por w en módulo al cuadrado es igual a módulo de z al cuadrado por módulo de w al cuadrado. Pero ¿qué pasa ahora? Si aplico raíz a ambos miembros, la raíz cuadrada de módulo de z por w al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de módulo de z al cuadrado por módulo de w al cuadrado. Y les hago una pregunta. ¿Por qué yo puedo cancelar este con este y no pasa nada, digamos? ¿Qué es lo que me permite cancelar esta raíz con este cuadrado? Que siempre va a ser positivo. Que siempre va a ser positivo. Todos los numeritos que tengo acá abajo, el módulo de z por w, el módulo de z o el módulo de w, son todos positivos. Entonces lo que me queda en definitiva, que el módulo de z por w es exactamente igual a módulo de z por módulo de w. Y ya está. ¿Sí? ¿Se entendió la demostración? Esto es lo que me quedó acá. Profe, Hay que probar. Sí. y dado el caso que el radicando sea negativo, ¿cómo sería? Y lo que pasa es que no va a pasar nunca, porque siempre el radicando acá te quedó un módulo, y el módulo siempre va a ser positivo, ¿sí? Si vos en general, esto es en general, si vos en general tenés raíz cuadrada de a cuadrado, y a es real, porque con complejos a veces en las raíces no valen las mismas propiedades, ¿qué quedaba acá por propiedad? Si a era un número real cualquiera, y yo no sabía que era positivo. Y A. Me quedaba, no, valor absoluto. Ah, bueno, sí. La propiedad de valor absoluto, ¿sí? Pero acá no hay problema porque todos los valores que están acá abajo del radicando son todos positivos. Entonces puedo simplificar la potencia con el índice. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces tenemos esa propiedad de que el módulo de un complejo lo puedo distribuir, digamos, en el producto. ¿Está bien? Bueno, lo mismo pasa, estas se las dejo para ustedes, pero lo mismo pasa que el módulo de un cociente de complejos es el cociente de los módulos. Siempre y cuando W sea distinto de 0, ¿por qué? Porque no puedo dividir por 0, acá tampoco. Si en reales no podía, acá tampoco puedo dividir por 0, ¿sí? Los denominadores siempre tienen que ser distintos de 0 para que yo pueda hacer la cuenta. ¿Está bien? Y la última propiedad, que puse cuidado porque fíjense que el módulo se comporta bien en el producto. ¿Qué quiere decir que se comporta bien? Que el módulo de un producto es el producto de los módulos, pero con la suma no. La suma el módulo de una suma de complejos no es igual a la suma de los módulos del complejo, es menor o igual. ¿Está bien? ¿Les recuerda alguna propiedad de valor absoluto esto? De álgebra y geometría 1, ¿se acuerdan que si esto fuera un valor absoluto y z y w fueran reales, el valor absoluto de una suma es igual a la suma de valores absolutos? No, esa es la desigualdad triangular. Claro, y acá pasa lo mismo, ¿sí? Porque el módulo es como una generalización del valor absoluto de alguna manera, ¿está bien? Entonces fíjense que esto lo podemos ver también, y por eso se llama desigualdad triangular, que fíjense que, bueno, acá es B, porque encontré este grafiquito, pero este sería el complejo Z, y este sería el complejo W. Los módulos son, el módulo de W es el verde, y el módulo de B es el negro, ¿está bien? Cuando yo sumo los dos complejos, me queda este complejo, el D, sería el complejo Z más W. El módulo de Z más W, esta línea punteada, y este módulo de acá es menor o igual que la suma de estos dos módulos, ¿está bien? Porque forman un triángulo. Y siempre en un triángulo, uno de los lados es menor o igual que la suma de los otros dos. Por eso es que estas desigualdades de este tipo se llaman desigualdades triangulares. ¿Está bien? Ahí lo estamos viendo en el gráfico, ¿sí? No vamos a pedir la demostración analítica, si quieren escribirlo, escríbanlo. No vamos a pedir la demostración analítica de esta propiedad.
pero sí tener en cuenta por qué gráficamente vale esta propiedad. ¿Está bien? Entonces, bueno, estas son las propiedades que vamos a ver de módulo y que vamos a tener en cuenta y nos tenemos que acordar, ¿sí? Para trabajar con módulo. Y la otra cosa que tenemos que definir para llegar a la forma trigonométrica es el argumento de un número complejo. Fíjense la definición de argumento de un número complejo. Yo tengo un complejo, acá es z, fíjense que me quedó una a, es z igual a más bi, y p es el punto que le corresponde a z, o que representa z en el plano. El argumento de z es el ángulo formado por el semieje real positivo y el segmento OP. Y se va a notar de esta manera. Vamos a verlo en un gráfico. Este es el complejo Z. Bueno, le puse punto P, pero este es el complejo Z. ¿Está bien? ¿Quién es el argumento de Z? Es el ángulo que se forma entre el semieje positivo de las X, o sea, esta semirrecta, y el segmento OP, o sea, y la recta que contiene al origen, la semirrecta que contiene al origen y al complejo. Acá se forma un ángulo, este ángulo alfa, y siempre se mide el sentido positivo, o sea, si yo digo 30 grados, por ejemplo, lo empiezo a medir desde el semieje positivo de las X hacia la semirrecta que contiene al origen y a P. Y ese angulito, alfa, es lo que se llama el argumento de Z. ¿Está bien? Fíjense que si yo digo, ¿qué es esto de sentido positivo o negativo? Que si yo digo 30 grados, estoy llegando acá al punto P. Entonces me quedaría esto, 30 grados, ¿no? Este angulito sería de 30 grados. Porque es sentido antihorario. Empiezo desde el semieje positivo y voy en sentido antihorario. Y si digo menos 30, tengo que ir para abajo, porque siempre parto del semieje positivo de las X, pero si digo menos 30 voy para el otro lado. El menos indica que va para el otro lado. Entonces tendría para abajo, que no me anda bien el mouse, para abajo y menos 30 sería por acá. Ese sería menos 30 grados, ¿sí? Y 30 grados sería este que está marcado acá. Entonces este va a ser el argumento de un complejo Z, ¿está bien? Y fíjense lo siguiente. Supónganse que el argumento de un complejo sea alfa acá, que es el ángulo que forma el semieje positivo de las X con este segmento de recta, ¿está bien? En donde está el complejo y el origen. El argumento es alfa acá de este complejo. Pero ¿qué pasa si yo considero alfa más 2pi? ¿Qué es 2pi? Pi, acuérdense que es 180 grados. Entonces 2pi es 360 grados. 360 grados es un giro completo, ¿está bien? Entonces si yo hago alfa y llego hasta acá, y a ese alfa le sumo un giro completo, que es 360 grados, vuelvo a llegar al mismo complejo. Vuelvo a llegar a la misma recta, ¿está bien? Y se me forma el mismo angulito alfa. Entonces, por eso decimos que si el argumento de Z es alfa, otros argumentos que son iguales, o sea, también que se pueden considerar del complejo, son alfa más un giro, o alfa más 2 giros, o alfa menos 3 giros. O sea, por más que yo, si parto de alfa, digamos, y le sumo como 30.000 vueltas más, voy a llegar al mismo ángulo alfa. Entonces, el argumento de Z lo puedo considerar alfa, o lo puedo considerar alfa más 2pi, o alfa más 2 por 2pi, o cualquier múltiplo, digamos, ¿sí? En general, beta igual a alfa más 2kpi, que esto, lo que estoy diciendo con 2kpi es k giros. Estoy diciendo k giros, ¿está bien? Es también un argumento de Z. Entonces es como que tiene muchos argumentos Z, son todos iguales, ¿está bien? Todos me dan este ángulo de acá. Pero bueno, puedo considerar a muchos, ¿está bien? Por ejemplo, si este fuera 30 grados, que no hay 30 grados acá, hay un poquito más, pero si este fuera 30, si el argumento de Z es 30 grados, entonces otro argumento de Z que puedo considerar también sería 30 más 360. Porque 30 más 360, que es todo un giro, vuelvo a tener este mismo angulito de 30 grados, ¿sí? Entonces, puedo poner tanto 30 grados como 390 grados al argumento de Z, y es lo mismo, ¿sí? Los dos están bien, se pueden considerar, ¿sí? Fíjense que acá el circulito no va relleno, pero no puedo hacerlo en el PowerPoint, no pude hacer el simbolito de grados como corresponde, así que acá van a aparecer todos rellenos los grados, no los van a hacer rellenos después, ¿eh?
Bien, ¿se entiende esto del argumento, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pero entonces, no vamos a considerar 30, 390, 390 más 360, o sea, siempre conviene considerar el argumento principal, se llama, al argumento que está comprendido entre 0 y 2pi, ¿está bien? O sea que si z tiene argumento 30 grados, pero también tiene 390, y también tiene muchos argumentos más, todos los de esta forma, nos vamos a quedar con el argumento, o sea, con el ángulo que está comprendido entre 0 y 2pi. En este caso vamos a decir que este complejo Z tiene argumento 30 grados y ya está, ¿sí? Y la notación del argumento principal va a estar dada por una A mayúscula, ¿sí? Arg de Z es argumento principal de Z, o sea, es aquel argumento que está entre 0 y 2pi. Y cuando pongo arg chiquitito, sin la mayúscula, puede ser 30 o puede ser 390, cualquiera que tenga esta forma me sirve, ¿está bien? Entonces eso es el argumento de un número complejo. Vamos a ir a un ejemplito. Y ahora, para calcular los argumentos, ahí sí vamos a tener que presten bastante atención porque trae bastantes confusiones por ahí. A veces, ¿no? No siempre. Pero bueno, vamos a hacer algo sencillo primero, porque todavía no sabemos calcularlos del todo. Pero si yo tuviera el complejo Z igual a 3i, por ejemplo, ¿está bien? Entonces vamos a graficarlo. El complejo 3i estaría por acá. Este es el complejo Z, que es 3i. ¿Cuál sería el argumento de este complejo Z acá? Vamos a ponerle un 3 ahí. 90 grados. Claro, porque siempre lo mido desde el semieje positivo de las X hasta la recta o la semirrecta que contiene al complejo y al origen. Entonces, en este caso, lo sacan del gráfico directamente, ¿sí? No hay que hacer ningún cálculo para nada, y el argumento principal de Z vendría a ser 90 grados, o pi sobre 2 si queremos trabajar en radianes. ¿Está bien? ¿Cuál sería el módulo de este complejo? También no hace falta hacer cuentas para saber el módulo de este complejo. ¿Cuál sería el módulo de ese complejo? 3. 3. 3. Es la distancia del complejo al origen, ¿está bien? Entonces, el módulo del complejo Z sería 3. Pues fíjense que ahora vamos a ver que con estos dos datos, con su argumento y con el módulo, vamos a poder determinar completamente el complejo. Y les voy adelantando un poquito. Fíjense que si yo tengo un complejo de módulo 3, todos los complejos que eran de módulo 3 estaban en una circunferencia de radio 3. ¿Está bien? Podía estar por acá el complejo, en esa circunferencia de radio 3. Cualquiera de estos podía ser. Pero si ahora yo le exijo también que el argumento sea 90, de todos estos que podían ser, si el argumento es 90, solamente me queda este. ¿Está bien? Porque mido 90 grados y llego acá. Entonces, no podía ser cualquiera de la circunferencia, sino que, o sea, si solamente quiero que el módulo 3 es cualquiera de la circunferencia, pero si además le impongo que el argumento sea 90, no me queda otro que sea este puntito de acá. Entonces, la próxima forma de escribir un complejo que vamos a ver es aquella que tiene en cuenta su módulo y su argumento. Estos dos datos me determinan completamente el complejo. ¿Está bien? Es lo que vamos a ver en un ratito. Bueno, y el t igual a pi. ¿Qué les parece t? ¿Cuál es el argumento y cuál es el módulo? T igual a pi es el argumento. No, el argumento, a ver, t igual a pi. Es 0 el argumento. 0. Claro, porque ¿qué estoy diciendo acá? Que pi es un número, ¿está bien? Pi es un número real, ¿está bien? Puse pi a propósito, digamos, pero si esto está en forma binómica, esto es pi más 0 por i. Podría haber puesto 2 también, pero puse pi a propósito, digamos, para que vean, primero identifiquen cuál es la forma binómica. Y la forma binómica acá, de ese complejo, es pi más 0i, ¿está bien?
Entonces, si yo pongo que el complejo Z es pi, en realidad, el complejo Z, pi es 3 y algo, ¿no? 3,14, una cosa así. 15,92, etc. Este es el complejo pi. Es un número, y este es un número real. Entonces, ¿cuál es el argumento de un número real? El argumento de pi, de este número real. En este caso 0, ¿no será? Claro, ¿forma algún ángulo con el eje X positivo? O sea, No. 0 grados, ¿no? Entonces, en este caso, el argumento del complejo T, o que le llamamos T, es 0 grados. ¿Y el módulo del complejo T cuánto será? 3,14, o sea, pi. 3,14, o sea, pi, porque es un número pi. A veces representa un ángulo, pero en este caso, como el complejo CT está en forma binómica, el número real es este más 0 por i, ¿está bien? Entonces el argumento es 0 grado y el módulo es t, ¿está? El módulo de t, perdón, es pi. Bueno, y el último, que no lo vamos a hacer ahora, digamos, pero quiero que vean una cosa. Si tengo los ejes acá, el último es W igual a 1 más I. O sea que si este es 1, este es I, este es 1 de I, y este sería el complejo W. ¿Cuál sería el argumento de W? 45 grados. Sería 45 grados porque acá es fácil de calcular porque es 1 y 1, ¿no? El argumento de W sería el ángulo que forma con el primer cuadrante, ¿está bien? Y en este caso, ahora vamos a ver cómo calcularlo bien, pero sería 45 grados, ¿está bien? Y si yo les pusiera, supónganse otro cualquiera, vamos a poner los ejes así, y les pusiera un complejo que está por acá, un complejo M que está por acá. ¿Cuál sería el argumento de ese complejo? 45 también. Ah, no. ¿Se puede calcular como calculamos los ángulos de los vectores? No escuché bien, ahí se cortó. Pero no me digan exactamente el argumento, pero díganme entre qué valores tiene que estar el argumento. Eso me interesa. Entre 200 180 y 270. Claro, si el complejo M está en el tercer cuadrante, que fíjense que la propiedad que tiene acá es que la parte real de M es negativa y la parte imaginaria de M es negativa. Esa es la gracia que tiene este complejo M por estar en el tercer cuadrante. El argumento siempre lo mido desde el eje semieje positivo hasta acá. Entonces, el argumento tiene que estar entre 180 y 270 grados. ¿Está bien? O lo que es lo mismo entre pi y 3 medios de pi. ¿Está bien? Profe, y según el cuadrante va a depender el signo también o sea, de la fórmula. Claro, porque, o sea, si suponete que yo te dé un complejo que sea z igual a 2 menos i. ¿En qué cuadrante está este complejo si yo lo grafico? 2 de parte real y menos 1 de parte imaginaria. ¿En qué cuadrante estaría? En el cuarto. En el cuarto cuadrante, ¿no? Este estaría en el cuarto cuadrante. Eso significa que cuando ustedes pongan el argumento de este complejo, ahora vamos a ver cómo hacerlo realmente en forma precisa, pero el argumento de este complejo sí o sí tiene que estar entre 270 grados y 360, ¿se entiende? Tiene que ser uno de por acá, será 300. O sea que la fórmula del gráfico este que usaste de ejemplo sería, por ejemplo, ¿no? Menos 2 menos i, para que te den el tercer cuadrante. Está claro, el complejo M, si querés, el complejo M, por ejemplo, sería menos 2, por ejemplo. ¿Está bien? Ah, listo. Sí. Si yo a ustedes les doy un complejo en forma binómica, lo que pueden sacar fácilmente es en qué cuadrante tiene que estar. Entonces, lo que pueden sacar es más o menos entre qué y qué va a ser el argumento. Eso a ojo, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo calcularlo de manera precisa. Y si yo les digo un complejo que tiene argumento 300 grados, por ejemplo, ustedes van a saber en qué cuadrante está, porque 300 grados está más o menos por acá.
Entonces el complejo debería tener parte real positiva y parte imaginaria negativa. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí. Bien, entonces eso con respecto al argumento. Ahora vamos a ver bien cómo el módulo y el argumento me van a ayudar a determinar la forma binómica de un complejo. ¿Está bien? La forma trigonométrica, perdón. Estaba pensando en la diapositiva y dije cualquier cosa. Bien. Entonces, si z es un número real, respondan ustedes ahora. El argumento de un número real, ¿cuánto es el argumento de un número real? 0 o 180. Claro, ¿es 0 o pi o 180? ¿Por qué? 0, el argumento va a ser 0 si el número real es positivo. Ahora, si el número real es negativo, el argumento va a ser 180, porque recuerden que tengo que partir del semieje positivo de las x y llegar al otro lado. ¿Está bien? Entonces, si es real, es 0 pi. Y si es imaginario puro, ¿cuál será su argumento? 90 o 270. Exacto, porque 90 va a ser un medio de pi o 90 grados si la parte imaginaria es positiva, y 3 medios de pi si la parte imaginaria es negativa. ¿Está bien? Entonces, con esto vamos a ver si podemos llegar a la expresión trigonométrica de un complejo. Nosotros sabemos, que es lo primero que vimos, es que el complejo Z de la forma A más BI está determinado por la parte real y por la parte imaginaria. ¿Está bien? O sea, si yo les doy la parte real y les doy la parte imaginaria, listo, quedó determinado el complejo y lo puedo graficar. Y otra forma, como les decía, para determinar completamente a un número complejo, es conociendo su módulo y su argumento. O sea, su distancia al origen y qué dirección tiene, digamos, ¿sí? El argumento me da la dirección. Bien, entonces vamos a tratar del gráfico de obtener cómo puedo obtener el módulo y el argumento, ¿sí? O sea, la parte imaginaria y la parte real y la parte imaginaria, en función del módulo y el argumento. Fíjense que acá tenemos el triangulito de siempre, ¿está bien? El módulo de z sabemos que es esta, la hipotenusa de este triangulito, ¿está bien? Este cateto sabemos que mide b, y este cateto sabemos que mide a, la parte real. Entonces, fíjense que si este es el argumento, porque este es el argumento de z, en un triángulo rectángulo, además de hacer Pitágoras, podíamos considerar seno, coseno y tangente, ¿verdad? ¿Qué era el seno de un ángulo? El seno de este ángulo de acá. Era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Así estaba definido el seno, ¿está bien? Pero el cateto opuesto mide b, y la hipotenusa mide módulo de z. Por lo tanto, y alfa, recuerden que alfa es el argumento de z, ¿está bien? Si yo despejo b, paso el módulo de z multiplicando, me quedó que la parte imaginaria de un complejo la puedo escribir como su módulo multiplicado por el seno del argumento. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo a la parte imaginaria usando solamente los datos del módulo del complejo y del argumento del complejo. Y lo mismo podría ser para averiguar cómo puedo escribir la parte real. ¿Qué tendría que usar para la parte real, si yo quiero saber la parte real y hacer lo mismo que esto? ¿Qué me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno del ángulo es Exacto. igual al adyacente sobre la hipotenusa. Exacto, el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero el cateto adyacente acá es la parte real. La hipotenusa es módulo, despejo y me queda esto. Quiere decir que fíjense que si un complejo es de la forma A más BI, pudimos escribir a la parte real usando el módulo y el argumento de Z, y a la parte imaginaria usando el módulo y el argumento. Esto recuérdenlo, porque entonces ahora lo que voy a hacer es esto, reemplazarlo acá, y ahí me va a quedar lo que se llama la forma trigonométrica de un complejo. Fíjense que el complejo Z es de la forma A más BI, porque es un complejo genérico. Al A lo reemplazo por lo que encontré que valía por el gráfico. A era módulo de Z por coseno de alfa. B era módulo de Z por seno de alfa.
saco módulo de z factor común que está en los dos, y me queda módulo de z por coseno de alfa más i seno de alfa. Esto que está acá, que a z lo puedo escribir como módulo de z por coseno de alfa más i seno de alfa, es otra manera de escribir el complejo A más BI, pero estoy escribiendo el mismo complejo, ¿sí? Es el mismo complejo A más BI. Nada más que lo escribí usando el módulo y usando el argumento de z. ¿Está bien? Esto que está acá es lo que se llama forma trigonométrica de un complejo, o polar. ¿Está bien? Es la tercera forma que vamos a ver de escribir un complejo, usando su módulo y su argumento. ¿Sí? Esto se puede abreviar de esta manera, como módulo de z por cis de alfa. ¿Por qué cis de alfa? Porque, fíjense, esta c es de coseno, esta i es de esta i, de i por, y esta s es de seno. Entonces esto, la abreviatura es coseno más i por seno de alfa. ¿Está bien? O también se puede abreviar de esta otra manera, que es directamente pongo el módulo del complejo y abajito en un subíndice le pongo el argumento. Porque fíjense que lo que me interesa para determinar el complejo Z es cuánto mide su módulo y cuánto es el argumento. Y con eso yo ya puedo obtener el complejo Z. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Bien, perfecto. Entonces, esta es la parte, esto es lo que vamos a usar un montón, que es la expresión trigonométrica de un complejo. Vamos a usar la expresión binómica y vamos a usar a veces la expresión trigonométrica dependiendo lo que nos convenga. ¿Está bien? Entonces, fíjense una cosa. Voy para atrás. No, acá nomás. Fíjense que acá escribí a la parte real usando el módulo y el alfa. Y a la parte imaginaria usando el módulo y el argumento. Ahora voy a querer hacer al revés. ¿Qué significa al revés? Voy a querer, conociendo, ¿está bien? La parte imaginaria y la parte real, que es la que casi siempre conocemos, voy a tratar de encontrar el módulo en función de la parte real y la parte imaginaria, y el argumento en función de la parte real y la parte imaginaria. Y todo lo vamos a sacar del mismo grafiquito, ¿sí? Fíjense una cosa, bueno, el módulo, si yo quiero escribir el módulo en función de la parte real y la parte imaginaria, supónganse que ahora lo que conozco es A y B, y quiero calcular módulo de Z. Esa era la definición de módulo, no hay otra. ¿Está bien? Fíjense que lo puedo sacar del gráfico si quieren, otra vez haciendo Pitágoras, y el módulo es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, pero en realidad esto es por definición. Acá logramos calcular el módulo si conociéramos la parte real y la parte imaginaria. Y el problema es este ahora. El módulo siempre es fácil. El problema es determinar el argumento de alfa. El argumento de alfa, ¿qué les parece que puedo plantear si yo quiero calcular este ángulo alfa y conozco B y conozco A? Puedes hacer la cotangente de la componente en I. Exactamente. ¿Qué me relaciona el cateto opuesto al ángulo con el adyacente? La tangente. ¿Está bien? Entonces yo sé, por trigonometría, que la tangente de alfa es el cateto opuesto, que vale B, sobre el cateto adyacente, que vale A. Entonces quiere decir que la tangente de alfa es B sobre A. Si yo tuviera los datos de B sobre A, esto es un número. Entonces digo, bueno, tangente de alfa me tiene que dar este número. Quiere decir que el arcotangente de B sobre A va a ser el ángulo alfa que yo estoy buscando. ¿Está bien? Entonces, esto, si estuviera en el primer cuadrante, esto sería lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo poder determinar el argumento de Z, pero los valores que vamos a conocer de tangente, porque fíjense que necesito conocer valores de tangente, van a ser solamente, supónganse que tenemos los valores de las tangentes para ángulos del primer cuadrante, para ángulos que se llaman notables, ¿está bien? Entonces, vamos a trabajar, en el práctico puede haber algunos que no, pero si nosotros tomamos en los exámenes y eso vamos a tomar con esta tablita, ¿está bien? Y vamos a manejar ángulos notables, que serían, en el primer cuadrante serían de 0, 30 grados que es pi sobre 6, 45 que es pi sobre 4, 60 grados que es lo mismo que pi sobre 3, y 90 grados que es pi sobre 2.
nos vamos a manejar con estos ángulos que se llaman ángulos notables, ¿está bien? Estos son los ángulos notables del primer cuadrante, ¿está bien? Entonces la idea es que conociendo estos valores de tangentes, estos que están acá, voy a tener que averiguar el argumento de cualquier ángulo, de cualquier complejo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahora vamos a ver los ejemplos y primero vamos a ver genérico. Supóngase que yo tengo un complejo z igual a menos 3 más raíz de 3i. Lo grafico y el complejo está acá, ¿no? Menos 3 más raíz de 3i. Pregunta. El argumento de este complejo, ¿entre qué valores tiene que estar? Entre 90 y 80. Como está en el segundo cuadrante, entre 90, porque es más grande que esto, y más chico que esto, entonces entre 90 y 180. Quiere decir que si les ponemos un complejo de este estilo y le preguntamos el argumento, la respuesta no puede ser pi sobre 4, por ejemplo, o 45 grados, porque el complejo lo estarían poniendo en el primer cuadrante. Ahí va a estar todo mal, ¿sí? O sea, es importante que grafiquen el complejo e identifiquen mínimamente entre qué valores me tiene que dar el argumento. ¿Está bien? Y eso es de acuerdo al cuadrante que corresponde. Bien, entonces, supónganse que ya graficamos el complejo, ya tenemos una idea aproximada que el argumento tiene que estar entre 90 y 180, pero el argumento es este rosadito que está acá. O violeta, o lila, no sé qué color es. Este es el argumento, ¿no es cierto? Todo el ángulo que es desde el semieje positivo de las X hasta el segmento que contiene el complejo y al origen. Todo ese es el argumento de Z. ¿Cómo hago para identificar todo eso? Entonces, lo que vamos a hacer cuando yo grafico el complejo es determinar un triángulo rectángulo, que siempre me van a servir acá, un triángulo rectángulo, y particularmente acá hay dos triángulos que se determinan, el de arriba y el de abajo. En realidad, a mí me gusta más, pero ustedes pueden hacer cualquiera, siempre el que se forma con el eje X, digamos, ¿no? Entonces voy a considerar este triangulito de acá abajo, ¿sí? Este triangulito de acá abajo tiene un ángulo acá que no es alfa, no es el argumento, el violeta, es alfa prima, es un ángulo auxiliar alfa prima, ¿está bien? Que es el ángulo que forma el naranjita, la hipotenusa naranja con el eje X, ¿está bien? Ese es el ángulo alfa prima. Díganme una cosa, ¿cuánto mide el cateto opuesto a alfa prima? Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Y cuánto mide el cateto adyacente a alfa prima? Menos 3. Menos 3. O sea, 3. 3 positivo, Porque los lados de los triángulos, si yo voy a usar seno, coseno y tangente, los lados de los triángulos son siempre positivos, ¿está bien? Entonces, acá se tienen que olvidar del signo cuando tienen este triángulo auxiliar y usar todo positivo porque son longitudes de lados, ¿está bien? Entonces, yo les pregunto una cosa, con esta longitud, que es la longitud del cateto opuesto, que es raíz de 3, con la longitud del cateto adyacente, que es 3, ¿podrían determinar este ángulo alfa prima? Sí, Sí, sería ¿Cómo sería? Raíz de 3 sobre 3. Claro, cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso sería la tangente de alfa prima, ¿no es cierto? Entonces sería raíz de 3 sobre 3 es la tangente de alfa prima. Si yo me fijo, ¿quién me da tangente a raíz de 3 sobre 3 es esto? Quiere decir que alfa prima, ¿cuánto vale? 30 grados. 30 grados. Entonces podemos determinar que esto es 30 grados. Y entonces, con ese ángulo auxiliar, ¿podríamos determinar lo que nos interesa a nosotros ahora, que es el ángulo violeta? Sí. Sí. 180 menos 30. Claro, exactamente. Y lo sacan todo del gráfico, ¿está bien? Entonces, digamos, unos consejos, digamos, para hallar el ángulo, el argumento de Z, es primero hallar el ángulo auxiliar alfa prima, que es el que se forma con este triangulito que resulta de el complejo, digamos, y el origen, esta hipotenusa, y el eje de las X. Ahí me da un triángulo. En ese triángulo
encuentro ese ángulo auxiliar alfa prima, que no va a ser precisamente el alfa a veces, pero me va a servir con este alfa prima, cuando lo determine, para determinar el argumento de z cuando conozca alfa prima. Recién me dijeron ustedes que alfa prima vale 30, entonces el argumento acá sería 180, que es todo, le resto 30 y obtengo la parte violeta, que es el argumento de z. ¿Está bien? Bueno, acá en el ejemplo, justamente, ustedes me lo dijeron antes, pero para que les quede escrito, la tangente de alfa prima es el cateto opuesto, que vale raíz de 3, sobre la adyacente, que vale 3. Recuerden que cuando hablo de tangente y esto acá, con triangulitos, estoy hablando de longitudes de lados, ¿está bien? Entonces son positivas. Por eso es que siempre el alfa prima me va a dar un ángulo en el primer cuadrante, porque voy a considerar todo positivo acá, ¿está bien? Me fijo por la tabla, ¿qué ángulo me da como tangente raíz de 3 sobre 3? Me da 30 grados, y entonces obtengo que el alfa es 180 menos 30. Este sería el tita, ¿no? El argumento sería 180 grados menos 30 y me da 150 grados. ¿Está bien? Entonces el argumento de z es 150 grados. Fíjense que es coherente con lo que me habían dicho antes, está entre 90 y 180. Si yo haciendo las cuentas acá me hubiera dado 225, y ahí le erré en algo, porque 225 está en el tercer cuadrante, ¿está bien? Y yo el z lo estoy viendo que está en el segundo cuadrante, entonces no puedo dejar como argumento 225 cuando yo veo que el complejo está en el segundo cuadrante. ¿Está bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para calcular nosotros el argumento de los complejos, ¿sí? Acá me dejé copiada la tablita, porque la idea es, con los datos de esta tablita, solamente calcular los argumentos que me piden, ¿está bien? O escribir en forma trigonométrica, dice acá. Si me dicen determinar la forma trigonométrica, yo tengo que determinar el módulo y tengo que determinar el argumento, ¿está bien? Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer entre todos este. El primer complejo, z igual a 2 menos i, 2 menos 2i, ¿está bien? Vamos a calcular el módulo de z, porque el módulo es lo más fácil. El módulo de z, por definición, es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria, que ¿cuál es la parte imaginaria ahí? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces a menos 2 completo lo elevo al cuadrado. Fíjense que esto me da un número positivo, ¿está bien? Entonces esto me da 4 más 4, 8, raíz de 8. Listo. El módulo ya está, es raíz de 8. Para el argumento, lo primero que tenemos que hacer, siempre, lo primero que tenemos que hacer es el gráfico. Entonces yo voy a graficarlo al complejo para saber en qué cuadrante está. Es 2 de la parte real y menos 2 de la parte imaginaria. ¿Está bien? Este es el complejo Z. ¿En qué cuadrante está este complejo Z? Cuarto. En el cuarto. En el cuarto. Quiere decir que el argumento de este complejo, todavía no lo sé precisamente, pero tiene que estar entre qué y qué valores. Segurísimo. 270 y 360. Entre 270 y 360, porque el argumento empieza de acá y termina acá. ¿Sí? Siempre empieza del semieje positivo de las X, va en sentido antihorario y termina en esta recta que contiene a Z y el origen. ¿Está bien? Entonces, todo ese ángulo es más grande que 270 y menor que 360. ¿Está bien? Ese es el argumento de Z que vamos a llamarle alfa. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué me decía recién la reglita, digamos, o una manera para identificarlo? Hay varias maneras, pero por ahí es la que más vamos a usar. Lo que tenía que considerar acá era el triángulo este, ¿verdad? Este triángulo de acá. Ese triángulo tenía que considerar. ¿Y cuál es el ángulo alfa prima ahora? Tenía que considerar el triangulito que me formaba el complejo con el eje, digamos, X, ¿no es cierto? Con el Y eje. consideramos el ángulo que hay desde X hasta el módulo. Claro, este vendría a ser el ángulo alfa prima, ¿verdad? No sé si se nota la
prima ahí, pero ese vendría a ser el ángulo alfa prima. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular ese ángulo alfa prima. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Pero si yo supiera cuánto vale alfa prima, ¿cómo hago para calcular alfa entonces sabiendo este valor? ¿Qué cuenta debería ser? 360 menos el valor. Claro, y lo sacan todo del gráfico, ¿está bien? Entonces, ¿Podría ser también 270 más alfa? lo que pasa es que 270 llegó acá, ¿verdad? Acá llegó a 270, hasta acá. Y este ángulo todavía no lo tengo. Si tuvieras este ángulo de acá, a ver que te lo marco, si tuvieras este ángulo de acá, sí podrías hacer 270 más eso, pero en este caso no lo tenemos. Vamos a calcular alfa prima, que es este ángulo de acá. ¿Se entiende? Ah, sí. Si vos querés, podés considerar este triangulito, calculá este ángulo si querés, y hacé 270 más ese. Y ahí vas a llegar al alfa que necesitamos. ¿Se entiende? Claro, sí, otra cosa. Pero lo pueden hacer también, ¿eh? Lo importante es que ustedes, el ángulo que ustedes auxiliar que consideren calcular, después hagan la cuenta correcta para determinar alfa. Pero hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, para calcular, vamos a poner, calculamos el ángulo auxiliar alfa prima. ¿Está bien? Para calcular ese ángulo auxiliar alfa prima, nosotros sabemos que la tangente de alfa prima es igual al cateto opuesto, que ¿cuánto mide el cateto opuesto acá? El cateto opuesto alfa prima, ¿no? El que está enfrente. ¿Cuánto mide ese cateto? 2. 2. 2 positivo sobre el cateto adyacente, que es este de acá, que mide 2. Entonces me quedó que la tangente de alfa prima es 1. Bueno, vamos a la tabla. ¿Quién me da tangente de alfa 1? Este 45 grados. 45 grados. Quiere decir que alfa prima es igual a 45 grados o pi sobre 4. Lo voy a anotar en radianes, así se acostumbran a hacer radianes, ¿está? Bueno, listo. Entonces, si alfa prima es pi sobre 4, como el complejo Z está en el cuarto cuadrante, lo que tengo que hacer para averiguar el argumento de Z, que es igual a alfa, es qué cuenta. Si entonces ya sabemos que esto, ya sabemos que esto de acá, esto vale 45 grados. ¿Qué cuenta tengo que hacer entonces para determinar alfa? 360 menos 45. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 360, que serían 2pi si lo trabajamos en radianes, menos pi sobre 4. ¿Profe, hay que trabajar en radianes o...? Y a veces sí, muchas veces vamos a tener que sí o sí trabajar en radianes, por eso lo estoy implementando para que se vayan acostumbrando, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse, ¿sí? Se usan más los radianes que los grados en realidad muchas veces. ¿Ah? Entonces esto sería, si hacen la cuenta, 7/4 de pi. ¿Está bien? Porque 2pi es 8/4. 8 dividido por 4 es 2. Entonces, 8/4 menos 1/4, 7/4 de pi. Entonces, el argumento es 7/4. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa ahora? Si ya tengo el argumento y tengo el módulo, con eso puedo escribir al complejo en forma trigonométrica. ¿Está? ¿Cómo se escribía el complejo en forma trigonométrica? El complejo en forma trigonométrica era módulo de z, que en este caso es raíz de 8, por coseno del argumento principal, que en este caso es 7/4 de pi, 7/4 de pi, más i por seno de 7/4 de pi. ¿Está bien? Y esto que está acá, que pusimos recién acá, es lo que se llama la forma trigonométrica de un complejo. ¿Se entiende?
Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo de estos? Bueno, ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entonces el W, que dice -1 más raíz de 3i. Ahora lo hacemos, si quieren, un poquito más rapidito, pero lo hacemos para que vayan acostumbrándose a calcular el argumento y el módulo. ¿Cómo era el complejo? -1 más 3i. Entonces, el complejo W es igual a -1 más 3i. Ese es el complejo al cual le queremos escribir la forma trigonométrica. O sea, es escribir el mismo complejo, pero de otra manera, utilizando otros datos, ¿sí? Otra forma. Bueno, entonces el módulo de Z. Vamos con el, módulo de Z, módulo de W. El módulo de W, ¿quién era? La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, que es 3 al cuadrado, ¿no? Hacemos la cuenta, y me queda 9 más 1, 10. Raíz de 10. de 10. Perfecto. Ese es el módulo. Para poder graficar para poder analizar el argumento, es imprescindible graficar el complejo. ¿Está? Entonces vamos a graficar el complejo que tiene -1, supónganse que acá está el -1, más 3. 1, 2, 3. El complejo estaría acá. En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Entonces, si el complejo me quedó en el segundo cuadrante, bueno, me quedó media chueca la línea, pero ese es el módulo, ¿está bien? El argumento, que siempre se mide desde mi eje positivo de las X acá, ese argumento, ¿cuánto tiene? ¿O entre qué valores tiene que estar? Entre 90 y 180. Perfecto, entre 90 y 180. Quiere decir que el argumento del complejo W, no sé, será 100, será 115, será 125, 130, pero no puede ser 230 ni puede ser 300, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Identificamos o graficamos el triangulito que se forma con este segmento, siempre el segmento que pasa por el origen y el complejo, y el eje de las X. Entonces bajamos así, y tenemos este triangulito de acá. ¿Está bien? ¿Cuál sería el ángulo alfa prima? Este sería el ángulo alfa prima que tenemos que averiguar. ¿Está bien? Entonces, el ángulo auxiliar es ese alfa prima. Bien, entonces vamos a poner ángulo auxiliar alfa prima. ¿Qué sabemos de ese ángulo auxiliar? Siempre lo mismo. Del ángulo auxiliar alfa prima o de este triangulito, lo que siempre sabemos es la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces, lo que nos va a convenir siempre es la tangente de alfa prima, que es la que me relaciona cateto opuesto con cateto adyacente. La tangente de alfa prima en este triangulito vale cateto opuesto, que ¿cuánto vale? 3. 3. Sobre cateto adyacente, que ¿cuánto vale? 1. 1. Siempre positivo, ¿está bien? Creo que me comí una raíz, porque esto no va a ser una... Me comí acá una raíz, chicos. Sí, profe, era raíz de 3. Si no, no me va a dar un ángulo notable. Se puede, pero lo tienen que sacar con la calculadora. Esto es raíz de 3, perdón, ¿sí? Entonces esto es raíz de 3. Esperen que modifico. Calculamos el módulo de vuelta. 3 más 1, 4. Esto me queda 2. ¿Está bien? Para que me quede bien, porque si no, no iba a poder usar la tabla, nada más. ¿Está bien? Entonces esto es raíz de 3 sobre 1. ¿Está bien? Simplemente la parte imaginaria que antes era 3, acá es raíz de 3. En el gráfico también es raíz de 3. Bueno, el gráfico va a estar medio mal en escala, pero es raíz de 3 acá. Supónganse que es raíz de 3. Y entonces me queda tangente de alfa prima igual a raíz de 3. Y ahora se fijan en la tabla. ¿Qué ángulo tiene como tangente a raíz de 3? 60 grados. 60 grados.
Claro, raíz de 3 está acá. Entonces me voy para arriba y tiene 60 grados. ¿Cuánto es en radianes 60 grados? Así nos acostumbramos. ¿Chan? Pi sobre 3 puede ser. Pi sobre 3. Sí, acuérdense, pi es 180. Si 180 lo divido en 3 me da 60. Listo. Entonces, 60 grados es pi sobre 3. ¿Está bien? Entonces 60 grados es pi sobre 3. Ese es el ángulo auxiliar, no es el argumento de W, es el ángulo auxiliar. Bueno, pero sabiendo que este ángulo es alfa prima del gráfico, ¿cómo podemos hacer para determinar el ángulo celeste, que realmente es el ángulo alfa, que es el argumento de Z? ¿Qué hay que hacer? 180 menos 60. Claro, a 180, que es todo, le saco el ángulo rojo y me va a quedar esta parte. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, el argumento de W, ya que W está en el segundo cuadrante, me queda 180, que es pi, si estoy trabajando en radianes, todo en radianes, y acá sobre menos pi sobre 3, y esto me queda, ¿cuánto me queda esto? 2/3 de pi. Y ese es el argumento de Z. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos, finalmente, la forma trigonométrica, ahora que tenemos los dos datos necesarios, que es el argumento, el módulo, que era 2, y el argumento, que es 2/3 de pi, la fórmula trigonométrica, la expresión trigonométrica la puedo escribir como 2, y acá podría poner coseno de 2/3 de pi más i por seno de 2/3 de pi, o la forma abreviada, que es 2 cis, y acá pongo el argumento, que es 2/3 de pi. ¿Está bien? Para usar otra manera de escribirlo. Y esta que está acá es la forma trigonométrica. ¿Está bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Después ustedes tienen en el práctico para trabajar muchísimo con esto y van a tener que hacerlo 30.000 veces, ¿sí? Así que no se preocupen, miren estos ejemplos, traten de entenderlos bien y después pueden hacer todos los que están en el práctico. Entonces ya se para cualquier complejo a la forma polaro trigonométrica. Profe, la tabla esa, como que no las tenemos que saber. O No, la podemos, parcial y la pueden tener, digamos, en un papel, ¿sí? No pasa nada. Una última consideración. Si ustedes tuvieran el complejo Z igual a menos 3i, ¿cómo lo escribirían en la forma trigonométrica? 3 cis 90 grados. A ver, ahí lo grafiqué. Si yo digo, si yo digo 90 grados, llego hasta acá. Si digo 90, ¿está bien? Si digo 90. No, sería 270. Exacto, ¿sí? Siempre traten de ayudarse con el gráfico. Acá no hace falta ángulos auxiliares, chicos. Cuando ustedes tengan los complejos sobre los X, sobre los ejes, ¿está bien? Los ángulos los pueden sacar tranquilamente de ahí, ¿está bien? Entonces, acá directamente, ustedes hacen el grafiquito, el gráfico sí háganlo para que sepamos qué están mirando, y digan directamente que el módulo de Z es 3, porque lo ven del gráfico, tampoco hay que hacer muchas cuentas, y que el argumento de Z, ahora sí les voy a escribir en grados, ya que les gusta, vamos a hacer uno en grados, 270 grados, ¿está bien? Y entonces la forma trigonométrica sería Z igual a 3 por cis de 270 grados. ¿Está bien? Y esa sería la forma trigonométrica del complejo. ¿Está bien? Cuando están en los ejes, no hace falta calcular ángulos auxiliares ni nada por el estilo, porque no se forman esos triangulitos, ¿está bien? Si están en los ejes, lo sacan del gráfico, y si no están en los ejes, hacen este procedimiento que vimos recién. ¿Sí? Bien. Entonces, ya podemos calcular, digamos, la forma trigonométrica de un complejo, y que sabemos calcular su argumento y su módulo. ¿Está bien? Bueno, ahora sería al revés. Fíjense que, ¿qué hicimos recién? Recién teníamos
la forma binómica del complejo yo les daba, de la forma A más BI, y ustedes lo que hacían era pasar la fórmula trigonométrica, ¿sí? A la expresión trigonométrica. ¿Qué pasa si yo les doy el complejo ahora en forma trigonométrica y lo quieren pasar a forma binómica? Las dos cosas tenemos que saber hacer, el ida y el vuelta, ¿está? Porque hay veces que de acuerdo a los ejercicios y a lo que uno esté planteando, me conviene tener escrito los complejos en forma binómica, y hay veces que me conviene tener los complejos escritos en forma trigonométrica. Entonces, bueno, depende, tengo que saber usar las dos cosas, ¿está? Fíjense ahora, si el complejo lo tengo escrito en forma trigonométrica, tengo esta expresión del complejo. Módulo de z por cis de alfa, en función de su módulo y su argumento. Que esto es una manera abreviada de escribir esto. Si yo quiero escribir la forma al pasar a la forma binómica, ¿qué necesito? Que me quede de la forma A más BI, o sea, un número más B por I, ¿está bien? Entonces lo único que hacen, y esta es la forma fácil, distribuyen el módulo, y entonces, ¿quién va a ser la parte real del complejo acá? ¿Lo ven acá? ¿Quién es la parte real? El resultado que nos dé de la multiplicación del coseno de alfa. Exactamente. La parte real es módulo de z, porque esto es un número, por coseno de alfa. El módulo de z lo tienen como dato. Esto es dato y el alfa es dato, ¿está bien? Entonces, si el módulo de z lo tienen como dato, esto es un número. Y si el alfa es dato, el coseno de 45 grados, pónganle, es un número también. Entonces, todo esto lo saben, ¿sí? Entonces, esa es la parte real, y la parte imaginaria es la cuenta esta que está de este lado, ¿sí? Módulo de z por seno de alfa. Entonces, pasar un complejo de forma trigonométrica a forma binómica es mucho más sencillo que hacer al revés. Que cuando yo tengo la forma binómica, tengo el A y el B, y quiero encontrar el módulo y el argumento. Porque el argumento es más difícil de calcular, ¿está bien? Pero esto sale de manera directa, ¿está bien? Bueno, y otra cosa importante que vamos a tener que usar también, es que si yo tuviera los complejos expresados en forma trigonométrica, o sea, un complejo z cualquiera, es módulo de z por cis de su argumento. Y un complejo W cualquiera es módulo de W por cis de su argumento. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo había dicho que si teníamos dos complejos en forma binómica, o sea, la teníamos, a ver dónde tengo una forma binómica, lo teníamos de esta manera, dos complejos eran iguales en forma binómica si la parte real de uno era igual a la parte real de otro, y si la parte imaginaria de uno era igual a la parte imaginaria de otro. Ahora, quiero saber cuándo dos complejos son iguales si están escritos en forma trigonométrica. Entonces, para que z sea igual a w, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo tienen que ser sus módulos? Para que z... ¿Tienen que ser iguales? Tienen que ser iguales. ¿Y cómo tienen que ser sus argumentos? O sea, el alfa con el beta. ¿Por qué acá pusimos esto en esta expresión? Pusimos que alfa es igual a beta, pero le pusimos más 2kπ. ¿Por qué le pusimos 2kπ? Por lo que había nombrado usted de los giros. Claro, por los giros, porque acá hay que tener mucho cuidado en esta parte, que les debería haber puesto un cuidado grande, que me olvidé, porque si alfa vale 30 grados, capaz que beta, supónganse que beta acá me pusieron 390 grados, pero 390 grados, si yo le saco a 390, le saco un giro, le saco 360, me queda 30 también. Quiere decir que el alfa y el beta en realidad son el mismo ángulo, ¿está bien? Entonces, para saber si dos complejos son iguales en forma trigonométrica, tengo que, los módulos tienen que ser iguales, eso seguro, y el argumento tienen que ser iguales o diferir en un 2kπ, digamos, en una cantidad de giros, ¿está bien? Entonces, a un argumento lo puedo obtener del otro más una cierta cantidad de giros, ¿está bien? Entonces esto, cuidado, recuádrenlo o háganse una llamadita en algún lado, que me olvidé de ponerlo, porque siempre, después cuando tienen que hacer ejercicios, ponen como dos complejos son iguales si módulo de z es igual a módulo de w y si alfa es igual a beta.
No siempre alfa tiene que ser igual a beta. Lo que me importa es que difieran en una cantidad de giros, nada más. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿K puede ser cualquier número o tiene que ser un entero? Un entero. Un entero porque estamos hablando, fíjate que cuando yo digo 2pi es 360, ¿no? El K lo que quiero es cantidad de vueltas. Entonces, de alguna manera representa una cantidad. Si K es positivo, representa una cantidad en sentido de giros en sentido antihorario. Y si K es negativo, una cantidad de giros en sentido antihorario. Pero siempre llegamos a lo mismo, ¿está bien? Al mismo ángulo. ¿Está? Bien. Entonces, esto con respecto a cuando tienen que igualar dos complejos en forma trigonométrica. ¿Sí? Tienen que tener igual módulo y argumento tiene que corresponderse de esta forma. Profe, sí. Una pregunta que me Sí. ha quedado. Por ejemplo, en el TP, daba los ángulos, por ejemplo, menos 30, no como lo vimos recién. Entonces, ¿qué significa? Eso es, bueno, escribo un cachito acá, después lo borro. Eso es, cuando es negativo, era lo que había dicho al principio, me parece, que si ustedes tienen, supónganse que el argumento de... Uy, ¿con qué estoy escribiendo? Esperen un cachito. El argumento de Z, supónganse que me dicen que es menos 30 grados, ¿está bien? Para graficar eso, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, graficamos las rectas, ¿está bien? Y el menos 30 siempre empiezo del semieje positivo de las X, eso seguro. Pero el menos significa que no va en sentido antihorario, que no empiezo para este lado a medir el ángulo, sino que lo empiezo para el otro lado. Entonces tengo que, del semieje positivo de las X, marcar 30 grados hasta acá, y este sería menos 30 grados. ¿Se entiende? Entonces tu complejo tendría que estar en el, ¿qué cuadrante es este? En el cuarto cuadrante. ¿Se entiende? sí, profe, gracias. ¿Sí? Fíjense, ya que estamos con esto, fíjense esta pequeña observación, que si yo a menos 30 grados le sumo un giro, le sumo 360 grados, estamos hablando de un ángulo equivalente a menos 30 grados. ¿Cuánto me da esto? 330 grados, pero positivo. Entonces, fíjense que si mido 330 grados, es, hasta acá vamos 270, y acá llego a 330. Llego a lo mismo, ¿está bien? Entonces, tener el ángulo 330 grados o tener menos 30 grados es exactamente lo mismo, porque son ángulos equivalentes, porque difieren en una cantidad de giros nomás, en este caso en un giro nomás. ¿Está bien? Entonces el argumento principal del complejo acá sería 330 grados, porque tiene que estar entre 0 y 2pi. Pero un argumento cualquiera del complejo podría considerarlo como menos 30 grados. ¿Está? Eso simplemente. Bien. Entonces ahora vamos a ver para qué sirve esto de la forma trigonométrica, porque hay operaciones que se facilitan mucho en la forma trigonométrica, sobre todo la potencia y la raíz. Es muy fácil calcular potencias y raíces de números complejos si los complejos están dados en forma trigonométrica, y es muy difícil calcularlos si están en forma binómica. ¿Está bien? Pero bueno, primero vamos a empezar con las operaciones de producto. ¿Sí? El producto de números complejos en forma trigonométrica o polar, le vamos a decir de la misma manera, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Si yo tengo un complejo Z escrito en forma trigonométrica, o sea, módulo de Z por cis de alfa, es un complejo cualquiera, y W otro complejo cualquiera, pero también dado en forma trigonométrica, entonces el producto de ellos, Z por W, va a ser exactamente el complejo que tenga módulo, el producto de sus módulos, y argumento, la suma de sus argumentos. ¿Está bien? Entonces, si tengo dos productos, dos complejos en forma trigonométrica, para multiplicarlos, el resultado de esa multiplicación
es, multiplico sus módulos, y ahí me da el módulo del nuevo complejo, y sumo sus argumentos. Ojo que acá es suma de argumentos, ¿está bien? Entonces vamos a ver por qué vale eso. Fíjense que queremos calcular a ver quién es z por w sabiendo esto, que z tiene esta forma y w tiene esta forma. Bueno, z es esto, módulo de z por coseno de alfa más i seno de alfa, es su forma trigonométrica. Y w es módulo de w por coseno de alfa más i seno de alfa. Como esto es, fíjense que hay 4 factores acá. Está el módulo de z, todo este paréntesis, por el módulo de w, por todo este paréntesis. Como el producto es conmutativo, voy a poner los módulos adelante, no pasa nada, y acá voy a hacer las distributivas de todos con todos, de este paréntesis con este paréntesis. Entonces fíjense que me queda coseno de alfa por coseno de beta, que es esto. Después, este por este es menos i seno de alfa por coseno de beta, es esto. Después, coseno por i seno, que es esto. Y después, i por seno por i por seno. ¿Por qué puse el negativo? Porque me queda i por i, que es i cuadrado, y entonces me queda menos 1. Entonces me quedó todo esta expresión que tengo acá, que es la suma de 4 términos. Si ustedes se fijan, y miramos el primero con el último, el primero dice coseno de alfa más por coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. Si ustedes se fijan en las identidades trigonométricas, eso que está ahí no es ni más ni menos que, bueno, y después miramos estas otras dos, ¿no? Pero el coseno de alfa por coseno de beta y el menos seno de alfa por el seno de beta no es ni más ni menos que el coseno de la suma, ¿está bien? Y los naranjitas, ¿está bien?, son el seno de la suma, ¿está bien? Los naranjitas no, los celestes, de acá, si yo saco factor común i, me queda seno de alfa por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta, y eso por identidad trigonométrica coincide con el seno de la suma, ¿está bien? Entonces, lo que obtuvimos acá cuando hice z por w es el producto de los módulos por el coseno de este ángulo más i por el seno de ese ángulo. Entonces, ¿qué significa? Que este está escrito en forma trigonométrica. Quiere decir que el módulo de z por w es esto, y el argumento de z por w es la suma de los argumentos anteriores. Y entonces ahí tenemos cómo se realiza el producto de, y esta es la demostración, de cómo se realiza el producto de dos números complejos en forma polar. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplito para que vean que es muy fácil calcular producto cuando a los complejos los tengo escritos en forma trigonométrica o polar. ¿Está bien? Esperen que borro esto. Bien. Entonces supónganse que tengo el complejo Z y el complejo W. Y me dicen hallar Z por W. ¿Está bien? Entonces, vamos a hallar Z por W. Z por W es el complejo raíz de 2 por cis de pi sobre 3 por el complejo raíz de 3 por cis de 5 sextos de pi. ¿Está bien? ¿Qué me dice la fórmula de recién? ¿Cómo se multiplican los números complejos en forma trigonométrica? ¿Qué tengo que hacer? A ver. Primero habría que multiplicar los módulos. Claro, entonces lo que primero es hacer, estaba borrando una cosa, ahí va, pero, bien, lo que primero hacemos es multiplicar los módulos. Entonces, ¿esto qué me quedaría? El módulo del primero es raíz de 2 y el del segundo es raíz de 3, entonces me quedaría raíz de 2 por raíz de 3. Y ahora el argumento, esto me quedaría cis de, y el argumento, ¿qué se hacía con los argumentos acá? La suma de los ángulos. Se suman. Entonces directamente tengo que poner pi sobre 3 más el otro que es 5 sextos de pi. Entonces, en definitiva, ¿qué me quedó? Raíz de 2 por raíz de 3 es 6. Raíz de 6, ¿no? ¿Verdad?
1/3 de pi más 5/6 de pi, ¿cuánto es? A ver, ¿están con las cuentas? 7/6 de pi. 7/6 de pi, muy bien. 7/6 de pi. ¿Y cuánto es 7/6 de pi en grados? Eso sería 2/10. 2/10. O sea, sería, fíjense, para hacer la cuenta, pi es 180, ¿sí? 180 dividido 6 es 30. ¿Está bien? Entonces, pi sobre 6 es 30. Y tengo 7 veces pi sobre 6. Así que es 30 por 7. Y 7 por 3 es 21, así que es 2/10 como dice su compañero. ¿Está bien? Eso es para convertir en radianes a grados. Entonces, con estos datos, ¿podría graficar el complejo? ¿O necesito pasarlo a forma binómica sí o sí para poder graficar el complejo? No, con eso se puede graficar. Con eso se puede, porque ¿qué pasa? Ya tenés el módulo y el ángulo. Claro, con el módulo y el ángulo me determina completamente el complejo. Entonces, fíjense que si el módulo es raíz de 6, yo lo voy a hacer muy aproximado, ¿eh? Bueno, no sé cuánto es raíz de 6. ¿Será 2 y pico? ¿2 y algo? Bueno, no importa. Supóngase que si el módulo es raíz de 6, quiere decir que el complejo está en esta circunferencia de radio raíz de 6. ¿Está bien? O sea, si el módulo es raíz de 6, está dentro de esa circunferencia. Pero si el ángulo es 210, ahí sí me queda completamente determinado, porque 210 es 180 más 30, y llego acá. Quiere decir que el complejo, sí o sí, tiene que ser este, porque tiene que estar por sobre la circunferencia, porque tiene su módulo raíz de 6, y además su ángulo, con el eje positivo de las X, el argumento, tiene que formar 210 grados. ¿Está bien? Esto es 210 grados. Entonces, este que está acá es el complejo Z por W. O sea, es el complejo que tiene Z por W que está acá. Y lo pueden graficar tranquilamente. ¿Está bien? Y si quisieran, también lo podrían llevar a forma binómica. Porque lo único que tienen que hacer es, recuerden que cis por 7/6 de pi es raíz de 6 por coseno de 7/6 más cis seno de 7/6. Distribuyen el raíz de 6 y van a obtener quién es la parte real, que es esta, y quién es la parte imaginaria, que es esta de acá. Y entonces van a poder pasar el complejo y escribirlo en forma binómica también. ¿Está? Entonces así tenemos el producto, de esta manera tenemos el producto de números complejos. ¿Está? Se multiplican los módulos y los argumentos se suman. Y lo último que quería dar, ya que vimos el producto, miremos también el cociente. El cociente de números complejos, cuando los complejos estén dados en forma trigonométrica, va a ser un número, z sobre w. ¿Se acuerdan que la clase pasada aprendimos a dividir en forma binómica? Ahora estoy dando una regla o un teorema para dividir complejos en forma trigonométrica. ¿Qué se hace? Bueno, en este caso se dividen los módulos y los argumentos se restan. ¿Está bien? Esa es la idea. Cuando yo tengo que dividir complejos. ¿Sí? ¿Se entendió lo del producto, chicos? Sí, se entendió. Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver ahora un poquito una justificación, porque quiero usar algo, digamos, acá, para demostrar esto. Pero voy a demostrar esto usando lo que sé del producto. El producto ya mostramos por qué el producto da este resultado. Esta es la demostración. Ahora vamos a justificar un poquito por qué acá se restan los argumentos en la división. Entonces, fíjense lo siguiente. No compartí lo que quería. Vamos a justificar esto. Entonces, supónganse, en la demostración, ¿está bien? Queremos hallar, lo que queremos hacer en la demostración es, queremos hallar Z sobre W. ¿Está bien? Su módulo y su argumento. Queremos ver que el módulo es este y que el argumento es alfa menos beta.
Fíjense lo siguiente. Nosotros sabemos, porque puedo partir de todas cosas que yo conozca o que tengas la certeza de que son verdaderas, de que Z es igual a W por Z sobre W. ¿Estamos de acuerdo en eso que puse? ¿Es verdad que a Z lo puedo escribir de esta manera si quiero, como W por Z sobre W? Sí. Sí, porque se cancelan las W, ¿no es cierto? W es distinto de 0, así que no hay problema, y esto sería Z igual a Z. Nada más que hice aparecer un W e hice aparecer un producto porque quiero usar lo que vimos antes. ¿Está bien? Entonces, fíjense que de acá, si estos dos complejos estuvieran dados en forma trigonométrica, y ahora quiero que repasemos cuándo dos complejos son iguales en forma trigonométrica. ¿Está bien? ¿Qué tenía que pasar para que dos complejos sean iguales en forma trigonométrica? Lo primero que tenía que pasar es ¿qué cosa? De que los módulos sean iguales. Perfecto. Entonces el módulo del complejo de la izquierda, que es el módulo de Z, tiene que ser igual al módulo del complejo de la derecha, que el complejo de la derecha es W por Z sobre W. O sea, sus módulos tienen que ser iguales. Piensen que esto es un solo complejo y que esto es un solo complejo, ¿está bien? Y la segunda cosa que debería pasar, ¿qué pasaba con los argumentos de estos complejos? A ver. También tendrían que ser iguales. ¿Iguales? Con vueltas. Con vueltas. Iguales pero con vueltas, ¿no? O sea, el argumento del primero tenía que ser igual al argumento del segundo, pero más una serie de giros, más 2 kπ. Podía diferir en una serie de giros, ¿está bien? Con k perteneciente a los enteros. Eso es de cuando dos complejos son iguales en forma trigonométrica, que lo vamos a usar mucho, ¿está bien? Por eso quise hacer esta demostración acá. Entonces, fíjense una cosa. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Nunca hay que ver olvidar el objetivo de uno, es averiguar quién es Z sobre W, cuál es su módulo y cuál es su argumento, ¿está bien? Entonces, fíjense una cosa. De uno, yo sé por una propiedad que el módulo de un producto es el producto de los módulos. ¿Se acuerdan? Es una propiedad de módulo, ¿está bien? Entonces, de uno yo puedo decir que el módulo de Z es igual, y acá es donde tengo un producto de complejos, el W por este complejo cociente. Entonces, esto es igual al módulo W por el módulo de Z sobre W. ¿Está bien? Pero si despejo acá, despejo el módulo de Z sobre W, ¿a qué me queda igual el módulo de Z por W? Este lo paso dividiendo y me queda módulo de Z sobre módulo de W. Entonces, llegué a probar que el módulo de este complejo resultado, cociente, es módulo de Z por módulo de W. Ya mostré esta partecita. ¿Está bien? Entonces ya tenemos demostrado eso. Ahora, la segunda parte de 2, vamos a tratar de probar quién es el argumento de Z sobre W. ¿Está bien? Entonces, díctenme ustedes acá, ¿quién es el argumento de Z? ¿De dónde partimos acá? Que Z tiene esta forma y W tiene esta forma. ¿Cuál es el argumento de Z, entonces? El ángulo alfa. El ángulo alfa. Perfecto. Eso tiene que ser igual a, y fíjense que acá tengo el argumento de un producto. Por el teorema anterior, ¿cuál era el argumento de un producto? Vamos acá. El argumento de un producto, ¿a qué es igual? Y a la suma de los ángulos. A la suma del ángulo de los dos que están, ¿no es cierto? A la suma del primer complejo más el otro complejo, ¿sí? O sea, a la suma de los argumentos. Entonces, ¿qué estoy multiplicando acá? El complejo W, entonces el argumento de W por ese cociente va a ser el argumento de W, que es beta, más el argumento del cociente, que no tengo ni idea cuál es el que quiero averiguar. ¿Está bien? El argumento del producto, ¿está bien? Vamos a ponerlo así para que se vea. El argumento del producto es esto. ¿Sí?
es beta más el argumento de el z sobre w, más los giros. Eso lo sigo poniendo, ¿está bien? Más 2kpi. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a despejar acá? Voy a despejar argumento del cociente, porque yo lo que quiero averiguar es quién es el argumento del cociente. Entonces, si yo despejo acá, me queda que el argumento de z sobre w es exactamente igual a alfa menos beta menos 2kpi. Pero estos siguen siendo una cantidad de giros. Estos no me importan. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el argumento de ZW lo puedo considerar alfa menos beta. No hay ningún tipo de problema. ¿Está bien? Porque estos son giros nomás. Giros que dan, pero llego al mismo lugar. Entonces, acá estoy demostrando que el argumento de z sobre w es alfa menos beta, que era lo que me decía este teorema, y que el módulo de z sobre w es módulo de z por módulo de w. Entonces esto ya lo puedo usar. ¿Está bien? Cada vez que tengan que dividir, ¿está bien?, complejos, lo que hacen es, se dividen los módulos y se restan los argumentos. Entonces hacemos un pequeño ejemplito y ya sabemos multiplicar y dividir en forma trigonométrica. ¿Está bien? Que a veces es mucho más fácil que hacerlo en forma binómica. No tanto la multiplicación y la división, pero la raíz y la potencia sí en forma trigonométrica es muchísimo más fácil que en forma binómica, que de hecho hay veces que no se sabe ni cómo sacar las raíces. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Tengo z y lo quiero dividir en w. Z es 6 por 6, fíjense que acá les puse grados, de 135 grados. Y lo quiero dividir en w. Para poder dividir en forma trigonométrica, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? A ver. ¿Me escuchan? Sí, divido los módulos y reemplazando. Divido los módulos. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el módulo de w? Si yo pongo acá menos 2i, ¿qué debería hacer primero con menos 2i? Habría que calcular el módulo de ese complejo. Claro, lo primero que tengo que hacer es el complejo w pasarlo a trigonométrica. Entonces, teniendo los dos complejos en forma trigonométrica, ya puedo usar el teorema de cómo dividir en forma trigonométrica. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es menos 2i? Ese es fácil. ¿Cómo es menos 2i en forma trigonométrica? A ver. Sería 2 cis de 270. Claro, 2, porque el módulo es 2, cis de 270 grados, porque cuando yo lo grafico, no se olviden, cuando yo lo grafico, el ángulo es este que está acá, que es 270 grados. La justificación de esto, chicos, de esto que está acá, la justificación de esto, está dado cuando el complejo está en el eje X, en alguno de los ejes, está dado por el gráfico. Así que nunca se olviden de hacerlo, ¿está? Bien, entonces pongo abajo, ahora sí, lo pongo en forma trigonométrica, que es lo que me dijeron, 2 por cis de 270 grados. Entonces ahora, ¿qué me decía el teorema? Divido los módulos, 6 dividido 2 es 3, y resto los argumentos. Los argumentos es 135 grados menos 270 grados. Bien. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó 3. ¿Y cuánto es 135 menos 270? Menos 135. Claro, menos 135 grados. Bueno, esto que está acá, menos 135 grados, no es el argumento principal, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento principal en realidad, que es el que tiene que estar entre 0 y 2pi? Si yo grafico, menos 135, acuérdense que lo menos lo empiezo para este lado, ¿no? Y acá llego al menos 135. Esto es menos 135 grados. ¿Está bien? ¿Qué le tengo que hacer a esto para llegar a un ángulo equivalente, pero que esté entre 0 y 2pi?
¿Qué cuenta podría ser? 360 menos 135. En realidad, bueno, sí, menos 135 más 360, ¿no? Para que me quede. Bueno, es lo mismo, me parece que dijimos lo mismo. O sea, 360, yo hice el cálculo y me da 225. claro, 360 menos, o sea, esperen un cachito, al ángulo al que tienen le pueden sumar, lo que quiero que vean es esto, al ángulo que tienen le pueden sumar cualquier cantidad de giros y me va a seguir quedando un ángulo equivalente. Si le sumo un giro solo, ¿está bien? ¿Qué me queda ahí? Me queda 225 grados, ¿verdad? Entonces quiere decir que el ángulo menos 135, este que está acá, equivale a 225 grados. Es exactamente lo mismo porque llego al mismo lugar, ¿está bien? Lo importante que quería que vean es que si yo tengo un ángulo y quiero encontrar un equivalente, le tengo que sumar la cantidad de giros que quiera y voy obteniendo ángulos equivalentes, porque todos son los argumentos de z. Y le voy sumando hasta llegar a uno que me quede entre 0 y 2pi. ¿Está bien? Entonces, en realidad, lo que me quedó acá es 3 por cis de 225 grados. Este sería el resultado de la división en forma trigonométrica. ¿Está bien? Si quieren, también pueden pasar a binómica y no hay ningún tipo de problema. ¿Está? Entonces, de esta manera, sabemos multiplicar en forma trigonométrica y dividir en forma trigonométrica. Pero fíjense una cosa, si yo quiero usar este teorema, los dos complejos tienen que estar en forma trigonométrica. Entonces, si me lo dan en binómica, tengo que saber pasar de binómica a trigonométrica. ¿Está bien? Y también voy a tener que saber pasar de trigonométrica a binómica, que es lo que vimos al principio de la clase. ¿Está bien? Bueno, hasta acá vamos a llegar con